El 18 de marzo de cada año celebramos un aniversario más de la expropiación petrolera en México. Se trata de un acontecimiento histórico fundamental en la conformación del México moderno. En esta ocasión voy a platicarles algunos datos sobresalientes de este momento histórico para tener al menos una idea general. Les recomiendo que vean el video hasta el final porque les daré un dato que tal vez desconocían y que derriba un mito sobre la expropiación que los políticos presumen mucho. Ya saben cómo somos aquí en Comunicreando. Yo soy Emilio Pineda. ¿Me acompañan? Antes de la expropiación petrolera en México existían 17 empresas extranjeras que controlaban toda la industria del petróleo en nuestro país. Sin embargo, eran dos compañías las que tenían prácticamente el control total del petróleo mexicano. Una de ellas era Standard Oil, filial de Exxon de los Estados Unidos, y Royal Dutch, la cual tenía una gran participación de Reino Unido. Debido a las pésimas condiciones laborales de los trabajadores petroleros mexicanos que laboraban en las empresas extranjeras que tenían instalaciones en nuestro país, en 1935 se conformó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el cual contó con el apoyo del gobierno mexicano. La exigencia era a favor de una jornada laboral de 40 horas semanales, salario en caso de enfermedad, derecho a la jubilación, indemnización para las familias de los trabajadores en caso de fallecimiento y salario mínimo de 5 pesos. Después de las negociaciones, las empresas extranjeras rechazaron esas demandas de los trabajadores, por lo que la lucha continuó. El sindicato presentó un recurso que exigía a las empresas cumplir con las demandas laborales a más tardar en la primera semana del año 1938. Aún así, las empresas no cumplieron, por lo que el 16 de marzo de ese mismo año se dio por terminado el contrato entre el sindicato petrolero y las corporaciones extranjeras. El 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas del Río emitió un decreto mediante el cual se expropiaba a las empresas extranjeras de la industria petrolera. El decreto ponía en ejecución la ley de expropiación realizada en 1936 y la reforma al artículo 27 constitucional. Este decreto consistió en la expropiación legal, es decir, que el Estado mexicano tomaba propiedad de instalaciones, refinerías, edificios, tanques de almacenamiento, oleoductos, estaciones de distribución, vías de comunicación y los demás bienes de las compañías extranjeras, así como sus filiales o subsidiarias. A cambio, se prometieron pagos para indemnizar a dichas compañías. En pocas palabras, la expropiación petrolera fue un acto de nacionalización del sector petrolero. Ahora, el petróleo y todas las actividades relacionadas con él serían propiedad del Estado mexicano. Hay que decir que la mayoría de las empresas extranjeras eran de origen estadounidense. Sin embargo, los Estados Unidos decidieron no tomar represalias mayores para con México. Hay que decir que en esos momentos se avecinaba la Segunda Guerra Mundial y el planeta se encontraba en una situación de mucha inestabilidad. Alemania, Italia y Japón representaban una amenaza para la estabilidad del mundo. Así que Estados Unidos decidió establecer cierta unidad con México para conservar de su lado el petróleo, el cual era estratégico para la crisis que se avecinaba. Hitler necesitaba petróleo y ya había volteado su mirada hacia México. Estados Unidos se aseguró de que el petróleo mexicano nunca llegara al régimen nazi. De cualquier manera, exigían una indemnización solo para la Unión Americana de $450 millones. Un dato curioso es que el presidente Lázaro Cárdenas anunció el decreto expropiatorio ese 18 de marzo de 1938 a las 10 de la noche, mediante un mensaje emitido en todas las radiodifusoras a nivel nacional.
El 19 de marzo se realizó una gran manifestación ciudadana de apoyo al presidente Cárdenas en el centro de la Ciudad de México, con una asistencia aproximada de 100,000 personas, la mayoría de ellos trabajadores petroleros y sus familias. Los efectos de la expropiación se dejaron sentir de inmediato en el sistema financiero del gobierno mexicano. Por ejemplo, antes de terminar marzo, el peso se devaluó frente al dólar. Pasó de 3.60 a 4 pesos con 15 centavos por cada dólar. Las compañías extranjeras que no eran estadounidenses exigieron el pago inmediato de sus indemnizaciones y junto a esto realizaron algunos actos de boicot. Por ejemplo, algunos países aliados con los propietarios de las empresas decidieron durante un tiempo no comprar petróleo ni plata a México, por lo que el país tuvo que resistir durante un tiempo el embate económico que esto significó. Ante todo esto, empezó a cundir el rumor de que se avecinaba una posible represalia militar contra México por parte de los Estados Unidos y Reino Unido, dueños de las principales empresas que controlaban el petróleo mexicano antes de la expropiación. Pero no hubo tal situación. De hecho, el mismo presidente Lázaro Cárdenas tuvo que salir a desmentir estos rumores y a tratar de calmar los temores que había entre los mexicanos. El 7 de junio del mismo año 1938 se creó Petróleos Mexicanos, Pemex, la empresa paraestatal que hasta el día de hoy administra completamente la industria petrolera en nuestro país, en manos del Estado. Aquí viene el hecho histórico y a la vez leyenda que les quiero platicar. Resulta que meses después de la expedición del decreto de expropiación, Lázaro Cárdenas solicitó el apoyo de los ciudadanos para enfrentar las indemnizaciones que se tenían que pagar a las empresas extranjeras. Resulta que las finanzas no daban y estos pagos superaban lo que el erario público podía pagar. En otras palabras, el gobierno ya no le alcanzó el dinero para pagar. Así que ante el llamado del presidente, muchos ciudadanos mexicanos acudieron a las oficinas gubernamentales a dejar sus pocas joyas, gallinas, marranitos y demás propiedades de valor que pudieran contribuir a que la expropiación fuera una realidad. Como esta colecta estaba mal organizada, mucha gente no sabía a dónde mandar sus donativos, por lo que la mayoría de estos donativos se mandaba a la Presidencia de la República. Muchos otros iban a donar a escuelas y oficinas gubernamentales. Ya para el 27 de marzo se habían recaudado 20,162 pesos. Ante el desorden, el presidente Cárdenas ordenó al Banco de México la creación de una cuenta llamada Cooperación Nacional, para que todos los depósitos fueran a dar ahí. En la Ciudad de México, entonces llamada Distrito Federal, se creó una instancia llamada Centro de Redención Económica Nacional. ¿Qué tal el nombrecito? Para ahí recibir los donativos. El director general de ese centro fue Alfonso Priani. Curioso el apellido para estos tiempos políticos actuales, ¿no? Y como su director fue nombrado, adivinen quién, el empresario Emilio Azcárraga, uno de los primeros donadores en ese Centro de Redención Económica Nacional fue el propio hijo del presidente Lázaro Cárdenas, nada más ni nada menos que el niño de 4 años, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Su madre, doña Amalia Solórzano, fue quien realizó el depósito y envió un telegrama al gerente del Banco de México que decía lo siguiente: por el cariño que Cuauhtémoc tiene a la bandera nuestra, puedo pensar que si tuviera edad para comprender, su alcancía la daría a la patria. Interpretándolo, lo hago, segura de que el día de mañana, ya consciente, estará orgulloso de este deber cumplido. ¿Qué les parece? La colecta tuvo un gran impacto nacional y muchas personas acudieron a distintas sedes en todo el territorio nacional para hacer alguna donación, ya sea en dinero o con sus bienes más preciados.
Este episodio de la historia de México es tan romántico que los políticos de muchas épocas lo han recuperado para presumir la solidaridad de los mexicanos en defensa de la soberanía. Y no quiero que me malinterpreten. Esto que les relaté en verdad ocurrió. Sin embargo, las cosas no se han contado de manera completa. El historiador Juan Miguel Zunzunegui asegura que si bien el gobierno mexicano logró recolectar una suma importante de dinero, los pagos a las indemnizaciones eran tan altos que esto tampoco alcanzó. Lo que realmente logró concretar los pagos fue un préstamo que Estados Unidos otorgó a México. El historiador asegura que en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos se encuentran archivadas las negociaciones, los debates del Congreso y la aprobación por parte del Congreso estadounidense a dicho préstamo a México. Un cargo más a la deuda externa de nuestro país. Bueno, pero ¿qué pasó finalmente? ¿Se pagaron las indemnizaciones? La respuesta es sí. Los pagos llegaron a su totalidad el año 1962. De eso ya no se debe nada. Y como les dije antes, hoy es la Paraestatal Petróleos Mexicanos, la empresa encargada de administrar todo lo relacionado con el petróleo nacional. La historia de la expropiación petrolera tiene muchos matices. Desde luego en este video solo abordamos los datos generales. En los próximos capítulos les estaré platicando los detalles no tan contados de este episodio de nuestra historia. Pero ¿qué opinan ustedes, comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.